Ahí está. Se metió alguien que habla inglés. Se metió alguien que habla en inglés. Sí. Esta chica, y vos, el Zoom es de los Estados Unidos. Zoom US. Pero bueno, arranquemos porque vamos a hacer así. Más o menos en 30 minutos se va a cortar, hacemos un recreito y volvemos un rato más. Bien. Entonces, bueno, habíamos visto cómo se iban conformando las regiones por cuestiones económicas, políticas, también de aislamiento. Piensen en las distancias que eran muy complejas. Toda la producción en general era de autoabastecimiento. En el siglo XVII sí había zonas que producían excedentes importantes, caso de las Misiones, caso de Córdoba, y algunas regiones, sobre todo hacia la zona de la cordillera, que eran las economías directamente subsidiarias del Potosí, que tuvo su apogeo a mitad del siglo XVII y después empieza a decaer. Con la Guerra de Sucesión Española y el largo comienzo de la decadencia española, el Imperio Español ya en el siglo XVIII es un imperio en retroceso. Viene muy presionado, sobre todo en América, por Portugal, el eje de la economía y por lo tanto del poder portugués en América, va buscando el sur, va presionando sobre los pueblos de las Misiones y sobre la banda oriental, llegando en el siglo XVIII a fundar Colonia del Sacramento, ¿no? En 1715, que después es arrebatada por los españoles, es vuelta a tomar por los portugueses, es vuelta a arrebatar por los españoles. Entonces, Buenos Aires, que era una ciudad marginal, y habíamos dicho, condicionada a esa condición de contrabando, en parte por la estructura del comercio sostenido en principio por el Imperio Español, pero después cuando ven la necesidad de abrir ese puerto, de tener un acceso más directo y fortalecer esta región, durante mucho tiempo los comerciantes de Lima, que mantenían o que eran los mayores beneficiarios del monopolio, se negaban a permitir la apertura del puerto. Los reyes españoles hacían la vista gorda, después vamos a hablar un poco más en detalle de Buenos Aires, pero entre tanto empieza a ser necesario y empieza el crecimiento de Buenos Aires que coincide con la decadencia del Potosí. Durante todo el siglo XVIII, el principal centro de esta región, del lado este, de lo que después fue, a finales del siglo, el Virreinato del Río de la Plata, el lugar de mayor actividad económica, de mayor desarrollo cultural y productivo, era los pueblos de las Misiones, sin lugar a ninguna duda. En esta zona. Después hablaremos ya del oeste, centro-oeste. Y por supuesto estaban las zonas donde no había dominio efectivo de los españoles, que eran prácticamente desde el río Salado, toda la actual provincia de La Pampa, el sur de Santa Fe, el sur de Mendoza, perdón, y desde el norte, apenas del norte de la ciudad de Santa Fe, toda la margen occidental del río Paraná, y toda la zona del Gran Chaco, con pueblos muy belicosos y muy difíciles de reducir. Había algunas poblaciones en la Patagonia, la que más prosperó y que es tardío del siglo XVIII es Patagones. Sí. Igual, sí. Eduardo, digamos, nosotros cuando habíamos planteado la materia, le hablamos que fue el desarrollo, o sea, la artesanía en el proceso en que se da la revolución industrial. O sea, de todo artesanal a no. Y acá me parece que los actores principales de esta historia es el capitalismo.
Y en el capitalismo, digamos que se estaba ya estaba consolidado para esta época, el retroceso de los reinados tiene que ver con el crecimiento de estas corporaciones privadas. Ya creo que habíamos hablado Sí. de la Europa nunca fue unificada porque el capital financiero tenía huevos en todas las canastas y no podía unificar y que alguien tuviera todos los huevos juntos, porque entonces no podía ni extorsionar, ni aislar, ni someter. Esto es lo que hace diferencia, que Europa eran todos estados chiquititos, cuando en todo el mundo los imperios son ciudades y que se desarrollan territorialmente. Acá el territorio está siempre fuera ultramarino, digamos. Claro. No hay imperio. Y esto, aparte, no se desarrollaba, no eran estados poderosos, porque justamente el capitalismo, una de las cosas que impide que los estados sean poderosos y que fijen las reglas. Acuérdense que cuando el Estado quiso cobrar de vuelta importancia y tomar manos en el asunto, es lo que el famoso despotismo ilustrado, que culminó con las revoluciones y con el echar las patadas. Digo, hoy estaba leyendo un texto que tenían que enseñar en el CBC, donde hablaba que coincidía la caída de la monarquía con el desarrollo industrial. Digo, ¿cómo coincidencia? No es coincidencia, es causa, digamos, ¿no? Y esta causalidad de este desarrollo capitalista, tenemos que pensar que toda esta colonización, por más que participó, salvo el Potosí, que el Estado se lo guardó, y yo no sé hasta qué punto había intervenciones privadas, ¿no? Pero todos los encomenderos, toda la producción, y acá quiero hacer la salvedad que viene interesante de la Compañía de Jesús, que pasaba a ser como un Estado dentro de un Estado, digamos, y que en realidad estaba respondiendo a la lógica del capitalismo, ¿no? Del desarrollo, porque fíjense que es casi como una empresa, ¿no? Podría haber sido Coca-Cola en vez de la Compañía de Jesús, digamos, pero esto que se quería, ¿no? O sea, el Estado dentro del Estado, y estos encomenderos, estas empresas privadas que estaban encomendados a evangelizar, pero en realidad hagan su ganancia, lo que necesitamos es que ustedes ocupen ese espacio, porque era un territorio que encima no había el capitalismo no había desarrollado todavía una alta crecimiento poblacional que permitiera, como después fue en el 19, la ocupación real de los espacios. Estas eran ocupaciones cuasi virtuales y de movida. Con lo cual, digamos, y a mí me parece que también la contradicción que viene en estos planteos es que por un lado los dejo aislados, pero por otro lado quiero que dependan de mi producción exclusivamente, con lo cual les daba, por eso el contrabando, y por eso también la producción de autosuficiencia de estos pueblos, pero a un nivel de supervivencia. ¿Por qué? Porque no tenían todavía esta capacidad, no tenían ni la lógica capitalista de la producción para la venta afuera, ni el consumo, ni nada que se le parezca. Digamos, al no tener tampoco esta lógica, eran como células. Soy prejuicioso, yo siempre comparo el capitalismo con la célula cancerosa, ¿no? La célula cancerosa crece al infinito, necesita crecer todo el tiempo y necesita alimentarse, digamos. Acá en este caso eran células que se mantenían vivas en ese lugar, pero no había una expansión, digamos, ¿no? Entonces, por eso, salvo la Compañía de Jesús, que funcionaba por... Bueno, ¿te empiezo de vuelta? No. Quería hacer una acotación a todo esto, porque va a ser a todo lo que es la actual, en realidad la economía de todo el cono sur, y en gran medida el desarrollo del capitalismo
Hay un autor, Horacio Machado de Araoz, catamarqueño, que está en Claxo, que trabaja mucho el tema del extractivismo, y por supuesto el primer gran ejemplo de extractivismo fue el Imperio Español. Él sostiene que el nacimiento del capitalismo moderno, de la forma industrial del capitalismo, tiene como antecedente directo a la explotación del Potosí, que es la que permite la acumulación primitiva a una escala que no había sido posible ni imaginable previamente. Y aparte tiene todo un aparato, requiere todo un aparato, turnos rotativos de trabajo, 24 por 24 horas, el abastecimiento ingente y permanente de mulas, carromatos, alimentos para los mineros. La población de Potosí llegó a ser inmensa, y toda esa organización requirió un cambio, un salto cualitativo en la mentalidad administrativa, que fue lo que permitió organizar el trabajo de una manera completamente distinta. Pero es un tema como lateral, nos nutre, pero no sirve. Ahora, fíjense también otra cosa. Por esa división que habla Pablo y por esa injerencia, sobre todo en el único estado así que centralizaba mucha actividad, que hizo un verdadero capitalismo de Estado, fue la Francia de Luis XIV. Tenía los famosos talleres reales, la fábrica de gobelinos, los muebles, porque empezó a vender la marca. Francia pasó a ser una marca. Y fíjense que tampoco tiene en comparación, el imperio colonial francés fue mucho menor que el español, que el portugués o que el inglés. Pero la colonización británica sí fue mucho por esas compañías, y por otro lado, por ciertas características culturales y demás, España no aprovechó esa suma para ser ellos los promotores del capitalismo en Europa. Más bien fue a los banqueros de Ámsterdam, los tan odiados protestantes, o a Londres, o a Milán, o a Nápoles, o otros lugares, pero no quedaron como para producir un capitalismo moderno dentro de España. Digamos, sentaron las bases, pero lo aprovecharon. Hay una famosa frase de Benito Feijó que decía, gotosa está España, digamos, ¿no? Porque justamente recibía una cantidad de riquezas, pero con eso, en vez de producir, compraba. Igual recordemos también que la plata en Potosí era porque China había cambiado su patrón de intercambio, moneda de papel a plata, o sea, había retornado a la plata como moneda de cambio, su unidad de cambio era la plata, y esto es lo que le permitía justamente a España tener un acceso privilegiado para la compra de los productos chinos, ¿no? Claro, que Y una no es industria casual, textil, claro que hay muchísima artesanía araucana con monedas chinas, que uno dice, ¿cómo, de dónde llegan? Llegaron vía México, digamos, pero por toda esta interacción que tenía en realidad el Potosí con China. Claro. Totalmente. Bueno, y habíamos estado viendo cómo, sobre todo estas son imágenes más del siglo XVII, este tipo de estructuras, que cuando ya llegamos al siglo XVIII, ¿no se acuerdan lo que decíamos? Los techos volados para proteger tanto del sol como de la lluvia a las personas, y a las paredes de tapia. Acá se nota que se cayó el revoque y tienen unos problemas de asentamiento de esta iglesia, que no me acuerdo si es Yaguarón o cuál, que tiene la misma estructura que tenían las iglesias de los pueblos jesuitas. Habíamos visto un poco la imaginería, cómo producían todo. También generaron excedentes de yerba mate. En la Manzana de las Luces está lo que llama el patio de la Procuraduría, que empezó a recibir gran parte de esos excedentes para comercializarlos cuando Buenos Aires empieza a crecer
y centraliza la posibilidad de salir y de sacar mercaderías también por el puerto de Buenos Aires ya de manera legal. Habíamos visto que la yerba mate era droga. Pero era droga. ellos, los jesuitas la empezaron a cultivar. La coca era más prohibida. Fue No, se la toma como rapé también la yerba mate. Porque justamente decían que era una infusión, y además estuvo prohibida por España. Pero bueno, los jesuitas eran los jesuitas. Sí. Negocios son negocios. Negocios son negocios. Negocios son negocios. Esa necesidad también de convocar y hacer grandes ceremonias al aire libre por la repulsión que tenían a ciertos lugares muy cerrados, sobre todo si se les vendía que era la casa de Dios, era como que no concebían convivir bajo un mismo techo con las deidades, tanto en México las capillas posas como acá estos grandes atrios y aleros, lugares de sombra y las plazas de los pueblos, generando los lugares ceremoniales con una impronta barroca muy clara, sencilla la arquitectura en su gran mayoría, pero con un eje donde se destacaba siempre como telón de fondo y punto focal la iglesia, y la incorporación de formas más metropolitanas, por llamarlo de alguna manera, del barroco, en ya avanzado el siglo XVIII. Prácticamente hubo una renovación de muchos de los pueblos, se empezó a construir en piedra, se empezó a tallar piedra con mucha precisión. No tanto así, los muros de piedra eran bastante piedras irregulares y asentadas en barro, pero todo el trabajo de molduras y de cornisas y del trabajo arquitectónico y escultórico era en la piedra sapo, y era lo que quedaba a la vista. No es como se lo imagina uno, como era todo de piedra, como si fuera una cosa de Mar del Plata, sino que los paños rectos estaban revocados y se destacaban así las formas arquitectónicas. Habíamos hablado también de las características de las casas de los indios, como se las llamaba, que eran como una reinterpretación de las viviendas colectivas, ahí se me fue el nombre. Nos faltan 10 minutos. Bueno, ya me voy a acordar. Pero separando en cada módulo, en cada intercolumnio, a una familia con la vida social y la cocina y demás hacia adelante. Los pueblos de los jesuitas también, todas las construcciones de los jesuitas generaron... ¿No eran las casas chorizo, profesor? Digamos, hay varias teorías sobre las casas chorizo, el rancho pampeano y estas, no me sale el nombre de las, se me fue. De las casas comunales. Paracuaria, Paracuaria no, es un nombre antiguo de Paraguay. De la región, digamos, ¿no? Bueno, no importa. Pero sí, una de los orígenes posibles de la casa chorizo, siempre se habla de la casa pompeyana, la casa de patios, partida al medio. Pero no, tanto en los planos de Santa Fe como en los de Buenos Aires, no hay tanto registro de lo que pasaba en Corrientes o en la Asunción de esa época. Hay muchas casas que son de tiras de habitaciones con galería, que tiene que ver con una génesis similar que se extiende porque es útil en invierno, sobre todo más al sur, permite cierto acondicionamiento de los interiores, porque el sol más bajo entra más en las habitaciones, y en verano
con el sol alto queda más en sombra si mira al norte. Y hay muchas casas en las ciudades del siglo XVIII temprano que son de este tipo. Entonces, lo que se consideran algunos estudiosos, que todavía no está determinado, es que es probable que la casa Chorizo sea como una urbanización del rancho pampeano o de la casa de indios de los pueblos de las misiones. Había toda una comunidad y un conocimiento de estos lugares que puede ser en San Telmo. Hay un plano famoso de Buenos Aires de 1750, que vamos a ver si lo vemos, donde se ve que San Telmo se iba poblando, era un arrabal, los habitantes se les decía forajidos, porque aparte de que eran malhechores, vivían fuera del ejido urbano. Entonces, uno ve las tiras, un mapa muy preciso, ve las tiras estas. Bueno, la evolución, esto es mojos y chiquitos, pero lo traje porque quedaron prácticamente intactas las iglesias jesuíticas, y que es muy interesante porque cada tanto estas maderas se van pudriendo, los atacan insectos, xilófagos, etcétera, etcétera. Wendy por ahí, si conoce la zona, nos puede dar alguna precisión mayor. Pero cada tanto se hace la ceremonia de que se levanta una de las columnas, habiéndose hecho una réplica, y se vuelve a instalar la nueva, que es igual, pero es otra. Donde hay toda una ceremonia. Ahí expulsaron a los jesuitas, pero las iglesias siguieron, los pueblos quedaron, y las iglesias perviven por cuidados de las comunidades. Eso es muy interesante. Bueno, habíamos visto todo el tallado de la madera, el dorado a la hoja, las pinturas murales, la cantidad de artesanos que formaban los jesuitas también. Hablando del capitalismo, los introducían de una manera menos violenta en el servicio al servicio de una producción protocapitalista. Sí, Lorenzo, dijiste algo. Levantaste la mano. Le decía que, ¿me escuchan? Ahora sí, sí. Sí, les decía que me llamó la atención las imágenes que tiene abajo, en la parte del power de abajo. Estas. Y usted sabe que me hizo acordar a dos iglesias. Una de ellas está localizada en la localidad de Xavi, que es la antigua La Quiaca, la cabecera del partido de La Quiaca, que luego fue trasladado a zona fronteriza. Y me acuerdo clarito que está al lado de la casa del Marqués, de aquel señor que tenía mucho dinero, el y Marqués que por ahí de Tojo fue responsable de la fundación de ese pueblo. Sí. Todo laminado en oro, y bueno, todo el techo con una estructura de madera, de horcones, de troncos. Y después también he visto una casa, una iglesia en una localidad cerca creo que es a 5 o 6 kilómetros de Villa Rica, Paraguay. En este momento no me acuerdo bien el nombre de la iglesia, pero es totalmente jesuítica. Tiene una fachada todo como con construcción de roca superpuesta una con la otra, y es interesantísimo la fachada que tiene. Yaguarón, todas estas iglesias, hay varias de las iglesias, incluso franciscanas, que, ¿cómo se llama? Que tienen la misma estructura, porque era muy útil. Así que bueno, ya se nos está por cortar. Hay otros ejemplos. Las casas con galerías en la vereda, en pueblos de Corrientes todavía se ven, en Santa Ana, Santa Lucía. En Corrientes, esto lo decíamos el otro día, hasta los años 80, en la zona del Cambacuá, había todavía casas muy en estado ruinoso, a nadie se les ocurrió restaurarlas y se terminaron perdiendo, que ahora es todo parque. En este estado estaban. Pero en varios de los pueblos, lo que uno pensaba que eran nada más que las galerías en los patios de las casas coloniales,
en estas zonas por una respuesta climática seguían ahí. Bueno, vamos a cortar, así no se nos corta abruptamente. Hacemos unos 5 minutos y retornamos. Profe, nosotros tendríamos que hablar con usted por el tema de que yo le mandé un mail, pero no me contestó por lo del patrimonio. ¿Lo dejamos para el final? Sí, sí, por favor. Si no Listo. tienen inconveniente. Lo mismo con Wendy, que hizo una propuesta, esa la vi recién hoy. Estuve con algunos temitas. ¿Listo? Bárbaro. Pero mándenlo otra vez a la plataforma, así es más, me avisa rápido la plataforma en mi correo. ¿Está? Bueno, hasta luego. Listo.